Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y hoy tenemos el libro, pues el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Entonces, mientras algunos se van conectando ahí, vamos a comenzar y vamos a leer Apocalipsis 8. Entonces, voy a presentar aquí, voy a hacer la presentación y yo miro cómo hacerla acá para que todos podamos verla. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, vamos a comenzar entonces esta noche con Apocalipsis 8. Y les quiero pedir el favor de que de pronto muteen los micrófonos para que mientras estamos acá, para que podamos, para que no sea fácil concentrarnos. Recuerden parte de lo que siempre les decimos y es tratar de estar en un espacio donde puedan estar en silencio, donde puedan estudiar la Biblia, donde podamos estudiar la Biblia sin problema, donde no hayan muchas distracciones y donde podamos, digamos, profundizar y también tener un tiempo, que este también sea un tiempo como un tiempo de devoción con el Señor, más que un estudio académico de las Escrituras, sino que también sea un tiempo de adoración, que es también la lectura de la Biblia. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 8 y luego compartimos todos. Dice Apocalipsis 8. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Acuérdense entonces que en el capítulo 6 empezamos a hablar de los sellos. Y hubo como un interludio en el capítulo 7 donde no se habló del séptimo sello, sino que se habló, acuérdense ustedes, de la gran multitud y de lo que iba a pasar, digamos, antes del séptimo sello. Y aquí en el capítulo 8 ya entonces se recupera el séptimo sello de ese rollo. Versículo 3 dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles de toda hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y se oscurecieron, así que la tercera parte del día quedó sin luz, y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Aquí ya empezamos a ver muchas más imágenes en Apocalipsis y muchas más cosas como hacia el futuro y hacia digamos, predicciones que él empieza como a hacer frente a cosas que están sucediendo, que iban a suceder y que sucederían. Entonces, algunos comentarios que quisiera hacer como siempre y luego ya venimos y miramos algunas cosas. Pero tengan en mente algo antes de hacer algunos comentarios. ¿A qué eventos de la Biblia hace referencia este capítulo 8 de Apocalipsis? Piénsenlo ahí. ¿Qué recuerdan ustedes de la Biblia en
en este capítulo 8. Algunas cosas importantes. Estoy tratando aquí, espera un momentico que estoy tratando aquí de organizar esto. Ajá, listo. Ya. Algunas cosas importantes. En el séptimo sello, que es este que acuérdense que había quedado como suspendido en el capítulo 6, es muy interesante lo que ocurre aquí, y es el simbolismo de los tres septenarios, y es lo que en Apocalipsis, acuérdense, el número 3 es muy importante, el 7 también, y Juan utiliza tres eventos de 7 cosas. Acuérdense, los 7 sellos, aquí comienzan las 7 trompetas y luego vienen las 7 copas. Ya vamos a mirar cada una de ellos. Pero miren lo interesante, los sellos se abren para desatar sucesos futuros. Acuérdense que comienza en el capítulo 6 con eso. Las trompetas, con su resonante sonido metálico, se tocan para llamar la atención a importantes anuncios y advertencias. Y las copas llenas de vino amargo se derraman como juicio sobre la tierra y las fuerzas de maldad. Mientras los sellos siguen el sermón profético de Jesús, y eso lo vimos en el capítulo 6, que es Mateo 24, los sellos siguen eso que Jesús menciona en Mateo 24, las trompetas y las copas son una relectura y ampliaciones de algo que para nosotros es muy conocido, y son las plagas de Moisés. Entonces, miren lo interesante. Y vamos a ver cómo están relacionadas estas trompetas con las plagas de Moisés. A diferencia de los sellos, que acuérdense en el capítulo 6, versículo 8, se alcanzaba una cuarta parte de la humanidad, la visión de las trompetas ya no afecta a una cuarta, sino a una tercera parte. Y más adelante vamos a ver que las copas, cuando dan una medida, son ya para todo el mundo. Entonces, es como si fuera una progresión de las cosas. Los sellos alcanzan un 25%, ya aquí alcanza un 30 y pico por ciento, y ya las copas alcanza a toda la humanidad. Pero, y esto es muy importante, en todos los casos, a los que Dios ha sellado, los excluye. Y esto es muy bonito, porque el sello de Dios cuida al pueblo de Dios de lo que sucede con las copas, que son el juicio. Entonces, estas visiones que ocurren con tanto los sellos, las trompetas y las copas son un llamado al arrepentimiento, y no solamente predicciones de futuras catástrofes naturales. Y esto también digamos, es importante entenderlos. Son llamados que Juan hace a través de estos simbolismos, y el Señor mismo, al arrepentimiento, y no solamente predicciones de lo que va a pasar. Entonces, y es importante entender que estos fenómenos naturales y cósmicos son simbolismos que se empleaban comúnmente en pasajes que no tenían nada que ver con el fin del mundo. Por ejemplo, si ustedes miran el Salmo 46, habla de esto, habla de cosas así como supremamente, digamos, sobrenaturales, pero no tienen que ver con el final del mundo. O segunda de Samuel, capítulo 22, también usa un poquito este lenguaje. Pero también cuando este conjunto simbólico se aplica al futuro, es mayormente para sucesos cercanos. Entonces, Apocalipsis tiene algo muy interesante, y es que está hablando de eventos que están viviendo, o cosas que van a suceder, digamos, con mucha inminencia también. Y no solamente para eventos que van a ocurrir a futuro, sino cosas que ellos están viviendo. Y ustedes van a ver y hemos visto que el contenido también de Juan, en muchos del libro y en muchos pasajes, tiene mucho contenido político frente a la situación que él está viviendo en ese momento. Ahora miremos entonces las trompetas. Y algo interesante, el número 4, digamos, en Apocalipsis también simboliza la creación. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran Apocalipsis 5:13, dice que y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y otra vez, bendición y honor y gloria y poder. Está hablando de la creación, digamos, ese número o esa secuencia de 4. Pero
Miren las 4 trompetas acá que están en este capítulo 8. La primera trompeta es una referencia a Sodoma y a Gomorra, o a lo que sucede en Sodoma y Gomorra. Una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre cae sobre la tierra y quema la tercera parte de ella y de los árboles y de toda la hierba verde. Es difícil suponer que Juan hubiera visto tal fenómeno en visión, pues es una mezcla inconcebible y no visualizable. Y por eso es que parece ser que este comentario sea un comentario bíblico sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, o sea, una imagen de Sodoma y Gomorra, pero también de la séptima plaga de Moisés, que tenía eso, granizo y fuego. Y es una cosa que era digamos, muy increíble que en una misma tormenta cayera granizo y también fuego. Entonces, los judíos veían en este milagro un doble milagro, y era que el fuego no derretía el granizo y el granizo no apagaba el fuego. Pero entonces Juan añade aquí también sangre, y parece que una de las cosas que está hablando aquí Juan en esta primer trompeta es que, por eso les decía, es una denuncia también política al derramamiento de sangre en la tierra y sobre todo en el imperio. La segunda trompeta también nos recuerda otra plaga de Moisés, que es la primer plaga de Moisés. Y acuérdense ustedes cuando el Nilo se convirtió en sangre. Pero aquí Juan la divide en 2 trompetas, separando el mar y el agua dulce. Con cada trompeta, Juan amplía mucho el mecanismo para realizar la plaga. O sea, él amplía más de lo que pasa o de lo que sucedió en Éxodo. El sonar de esta trompeta, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas, que uno podría decir un volcán, fue echado al mar, por lo que una tercera parte de sus aguas se convirtieron en sangre, sin explicar cómo. Y el único paralelo bíblico parecido a este texto está en Jeremías 51:25, que se describe a Babilonia como el monte del exterminio y que termina quemado. Entonces, de alguna manera, Juan está también tomando aquí muchas ideas del Antiguo Testamento, pero también de la denuncia al imperio babilónico, que como ya hemos visto, también lo hace, digamos, en referencia al imperio romano. Y aquí parece ser que Juan también está haciendo una denuncia frente al comercio marítimo del imperio romano y digamos, a la forma en cómo ellos estaban aún haciendo injustamente, digamos, transacciones para el detrimento del pueblo. Entonces Juan también hace una denuncia política acá en esta segunda trompeta. Luego viene la tercera trompeta, y es también una referencia a otra parte de lo que sucede con Moisés. Y esta trompeta sigue con el simbolismo del fuego presente en las 2 trompetas anteriores, pero aquí ya es una enorme estrella que cayó sobre la tercera parte de los ríos y fuentes de agua, volviéndolas amargas. Y acuérdense ustedes del milagro de las aguas de Mara, por lo que murieron muchos seres humanos. El nombre de la estrella es amargura, que significa ajenjo. Y el agua amarga es una evidente referencia también al milagro de Mara, pero al revés. Lo que estaba, acuérdense que Moisés, el agua estaba amarga, y él con la vara, el Señor permite, hace el milagro de que esté dulce, pero aquí está dulce y se convierte en amarga. La única estrella parecida en el Antiguo Testamento también hacía referencia a Babilonia. Entonces, Juan aquí también tiene en mente a Babilonia, que para él, como ya lo hemos visto, representa también una referencia al imperio romano. Y luego viene la última trompeta, o la cuarta trompeta, digamos, de este capítulo, y es la que aquí se completa el esquema cosmológico y se oscurecen en una tercera parte del Sol, la Luna y las estrellas. Y esta también nos hace referencia a una plaga de las plagas de Moisés, que es la 9ª plaga, cuando Moisés extendió sus manos al cielo e hirió los cuerpos celestiales, y ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 3:20. Y por 3 días en esta historia hubo tinieblas tan densas que se podían palpar.
Los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de sus sitios. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz, y esto es bonito. Entonces, en la Biblia, en muchos pasajes, las tinieblas simbolizan también juicio divino. Y luego viene el último versículo, donde él dice que mira y oyó la voz de un águila que cruzaba los cielos. Y entonces aquí ya vienen los ayes del águila cuando dice, o sea, lo que se viene de aquí, o sea, acuérdense, aquí ya hay 4 trompetas, faltan 3, las que se vienen son peores. Pero hay algo muy interesante, mire lo que dice esto, o mire lo que sucede acá. Terror, terror por todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles tocan sus trompetas. Esto es lo que grita, digamos, en la imagen que ve Juan, el águila. Y es muy bonito esto, porque en Apocalipsis, y esto para que lo tengan en cuenta, en Apocalipsis, cuando se menciona el término los habitantes de la tierra, está hablándonos no de todo el mundo, sino de los que no tienen el sello de Dios. O sea, los que no son hijos de Dios, los mundanos. Y digamos que Juan hace aquí como una separación entre estas primeras 4 trompetas y dice, esto aquí, todos vamos a vivir esta situación, pero las últimas 3 pasa el águila gritando, ay, 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 porque a los habitantes de la tierra, o sea, a los que no están sellados, les van a tocar estas últimas 3 trompetas. Entonces, digamos, en este último versículo, el águila identifica los 3 ayes con las 3 últimas trompetas, y vamos a ver más adelante que en Apocalipsis 9, versículo 2, el primer ay se cumple con la 5ª trompeta, que son las langostas y los escorpiones. Apocalipsis 11, 14, el segundo ay incluye la 6ª trompeta, que son los caballos y los dragones, y sus secuelas, y el tercer ay lo deja sin identificar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es muy, muy interesante cómo Juan hace esa declaración acá, de que los habitantes de la tierra van a vivir esto, pero en Apocalipsis esa frase a los habitantes de la tierra son aquellos que no tienen el sello de Dios, y a ellos son los que les tocan las últimas trompetas y las copas como llamado final al arrepentimiento. Entonces, frente a lo que vimos la semana pasada, de pronto podemos pensar en algo. El pueblo de Dios, como algunas de las conclusiones que vimos la semana pasada, el pueblo de Dios pasa por el sufrimiento y digamos que pasa por esa tribulación, pero no en todo, digamos, en toda su plenitud, sino que Juan aquí ya dice, pero hasta un punto. Y aquí para allá viene, solo lo van a vivir los que no estén sellados con el sello de Dios, con el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos hablar de este capítulo. Voy a dejar de compartir acá y ahora sí me gustaría pedirle de pronto a alguien, a otra persona que no haya leído el capítulo, que lo volvamos a leer y vamos a mirar entonces las preguntas y algunos comentarios que tengan acerca de este capítulo. ¿Alguno de ustedes quisiera leer el capítulo 8 de nuevo? Por ahí escucho a alguien hablar. Hola. Luzma. ¿Lo puedo leer? Claro, sí señora, hágale. Pero iba a que me vieran la cámara, pero yo no sé qué le hundí, ya no veo cómo. Bueno, tranquila. Luzma, tiene que, está muteado el micrófono, desmutéelo y léalo, por favor. Mari. Mari. Iniciar audio, aquí ya. Ahí, ahora sí, lea pues. Bueno, no sé. Bueno, ahí. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Muchas gracias, Luzma. Algo que quisiera antes de compartir las 3 preguntas que siempre hacemos es esto. Este es un capítulo que nos llama y que habla de la oración del pueblo de Dios. Porque no lo mencioné, pero ahorita que Luzma lo leyó, recordé algo que esta semana estaba mirando en el texto. En el versículo 3, bueno, desde el primero, dice que cuando el Cordero rompe el séptimo sello, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Y esto es como, o sea, el tiempo, ¿por qué silencio y por qué media hora? Y es muy interesante entender esto dentro del contexto, digamos, para un judío. Porque la media hora de silencio tiene que ver con esa parábola de la oración que aquí Juan nos está tratando de mostrar. En el ritual diario del templo de Jerusalén, después de sacrificar el cordero por los pecados, o sea, eso era lo que pasaba, y después de cuando ellos iban, cuando el sacerdote sacrificaba el cordero por los pecados, un sacerdote escogido para ese día llevaba carbones del altar de holocaustos al altar de oro para quemar el incienso. Y después se quedaba en silencio este sacerdote se tenía que quedar en silencio orando durante media hora. Entonces, Juan tiene en mente acá, y mire que ya después menciona en el versículo 3, que el ángel trae un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios. Este es un capítulo que invita al pueblo y que de alguna manera nos da la esperanza de que las oraciones nuestras no quedan en vano, no quedan perdidas. Dios de alguna manera aquí nos muestra a Juan que Dios las recolecta y que en este momento digamos, de la historia final del mundo, esas oraciones son mezcladas con ese incienso como ofrenda delante del Señor. Entonces es una invitación a entender la importancia de la oración
de la búsqueda del Señor del pueblo de Dios, que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio de las dificultades, es un pueblo que ora. Y acuérdense, por ejemplo, haciendo memoria de las plagas de Israel, que el pueblo de Dios ora y el pueblo de Dios, lo que hace que el Señor proteja es que el pueblo ora y el pueblo en medio del sufrimiento y en medio de la opresión es un pueblo que ora y que busca al Señor. Entonces quería enfatizar esto como para ahora sí comenzar con la conversación aquí de qué encuentran ustedes en este capítulo acerca de Dios. ¿Qué les llama la atención en este capítulo acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos habla este capítulo de Jesús? Y ahora sí abran sus micrófonos y hablemos todos, los que más podamos. O si hay dudas o preguntas, alguna cosa que quieran compartir, pero ¿qué nos habla de Dios? O qué quieren compartir? Después de leer este capítulo, qué encuentran ustedes acerca de Dios? Y aquí sí tienen que hablar los que más puedan. Sí, don Jorge. Ahí yo veo que las 7 trompetas vienen siendo como, como las ordenanzas de Dios para que traen sobre el mundo las calamidades que Dios ejerce su juicio. O sea que es algo que nos está diciendo Dios de lo que va a pasar, porque vemos que en el versículo 1 que habla sobre el séptimo sello, ahí se interpreta más bien como si fuera una obra de teatro, una obra escénica, donde nos va a explicar los sucesos de las 7 trompetas en 2 grandes grupos, que son las primeras 4, que son de este capítulo 8, y las segundas 3, que es del capítulo 9. Y ese acto escénico lo viene a separar el águila, que es la que hace el interludio, como se dice en la actuación, y lo divide en las 2 partes. Pero teniendo en cuenta que las últimas 3 trompetas van a ser mucho más fuertes que las primeras. No he leído el 9, pero de lo que pude. Y como mencionábamos ahora, ahí no van a tocar a los hijos de Dios, sino que ya es a los habitantes de la tierra. Y muy interesante lo que dice don Jorge, porque entonces aquí vemos también, o sea, Jorge ve un Dios que ejecuta sus juicios, que no se queda, digamos, con la historia así, ¿no? Él ejecuta lo que ha determinado y es muy bonito, sí, ver eso. Y porque acuérdense cuál es el lloro de Juan al principio cuando le pasan los rollos, y es que él no encuentra quién los puede abrir, pero aquí ya el Cordero, él ve al Cordero y abre aún ese séptimo rollo, que ya ese séptimo rollo ya tiene 7 trompetas, entonces se desata y luego vamos a ver que luego vienen las 7 copas. Entonces sí, muy interesante ver a Dios como un Dios que ejecuta sus juicios. ¿Quién más encuentra algo acerca de Jesús o de Dios en este pasaje? ¿Qué nos dice este pasaje, capítulo 8, acerca de Dios o acerca de Jesús? Yo. Bueno, cuando aquí dice al principio, cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo. Aquí podemos ver que cuando se habla del Cordero, pues se menciona o se hace relación directamente a Jesús. Y hablando acerca del carácter de Dios, es que sobre Dios hay todo poder y Dios es el que tiene toda autoridad sobre las cosas. Y me llama la atención aquí, pues, que es como Dios el que tiene el control sobre todos los tiempos de lo que está aquí escrito. Entonces, Dios es poder, Dios es autoridad y Dios tiene el control sobre el tiempo. Y que habla, pues, directamente o hace relación a Jesús cuando habla que el Cordero rompió el séptimo sello. Y eso, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos habla hoy? De que Dios tiene el control de la historia. Uh-huh. Sí.
específicamente en este tiempo, sí. Yo pienso, Andrés, que pues como cuando uno mira este capítulo, uno dice, oye, más chica, todo lo que va a pasar, pero aún así uno puede entender que, digamos que también estamos en tiempos de muerte, ¿cierto? Sabemos que el mundo en este momento está en tiempos de muerte, pero independientemente de eso, el Señor sigue teniendo la autoridad. O sea, hasta el final de los tiempos Él va a seguir teniendo la autoridad. Y yo pienso que eso nos puede dar una partida de esperanza a nosotros, de que a pesar de la situación que estemos viviendo en este momento, que digamos que es un caos, como el caos que se describe acá en este capítulo, Dios sigue teniendo el control de toda la situación. Entonces, cuando uno sabe que, Andrés, uno debería empezar a mirar este tema de Apocalipsis, y sé que como una preparación y entendiendo que hay esperanza, o sea, hay un caos y es necesario que haya un caos, pero en medio de ese caos nosotros tenemos que entender y ver la esperanza que el Señor da en medio de la situación. Entonces, es como empezar a ver desde una perspectiva diferente a Apocalipsis, no sé. Pues. Amén. Y esto es muy interesante porque miren esto, lo que dice Angélica es crucial para nosotros como cristianos y entender los tiempos. Dependiendo de la clase de Dios que usted crea, pues así usted vive su vida. Si el Dios suyo es un Dios que, por ejemplo, como mucha gente considera Apocalipsis, el diablo se desató y Dios como que perdió el control de la historia. Lo que hasta ahora, y ustedes lo van a ver, pero hasta ahora, hasta este capítulo 8, lo único que hemos visto es que el único que puede desatar la historia, los rollos, las trompetas, todo es el Cordero, es Jesús. O sea, ¿qué es lo que Juan está diciéndonos acá? Por eso Apocalipsis es un libro de tanta esperanza. Porque ellos en medio de la angustia o en medio de la desesperación, como cualquiera de nosotros pudo haber pensado que esto se le salió de las manos a Dios, ¿para dónde va esto? ¿Qué vamos a hacer? Y viene Juan y escribe Apocalipsis con esa visión de que el Cordero, finalmente, de que Cristo, finalmente, tiene el control. Y en sus manos está el rollo. Y no hay ningún otro, nadie, no había nadie digno. Por eso él llora, porque nadie puede abrir estos sellos. Pero cuando aparece el Cordero y empieza a abrir cada uno de los sellos, es como el decir, Dios tiene en sus manos el curso de la historia. Y eso a nosotros nos tiene que hablar aún en estos momentos. Porque si somos el pueblo de la Biblia, si somos el pueblo de Dios, pues esa imagen de Dios que tiene el control de la historia tiene que estar presente para nosotros en esta pandemia y en esto que está viviendo el mundo. No puede ser que como cristianos pensemos que ¿qué vamos a hacer? Esto se le salió de las manos. Dios no sabía que iba a pasar esto y entonces estaríamos en manos de quién. Pero Apocalipsis es un recurso, es un documento hermoso para nosotros los hijos de Dios, para los que seguimos a Jesús, de que el Cordero tiene en sus manos los sellos, la historia de la humanidad. Y Él es el único que puede abrirlo. Entonces sí, eso tiene que llenarnos de mucha esperanza. Por eso Apocalipsis es un libro de tanta esperanza. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué ven ustedes acá? ¿Puedo decir otra cosa? Sí, claro. Andrés, ¿puedo decir otra cosa? Que claro. Si uno se devuelve al séptimo, bueno, sí, vemos que fuimos creados específicamente para portar el sello de Jesucristo. Entonces, cuando uno ve aquí y dicen pues que aquellos que tenemos el sello, ¿cierto? Somos los que seremos librados de las últimas 3 trompetas, que es lo que yo entiendo, que usted nos está explicando en este momento. Entonces, que digamos que desde el principio el Señor quiso colocar el sello auténtico en nosotros, obviamente por la caída de la separación, digamos que ese sello, el diablo quiso arrebatarlo, pero aquí en Apocalipsis podemos ver cómo se revive de nuevo eso, de que volvemos a portar ese sello y que, digamos, nos va a diferenciar y nos va a apartar. Entonces, también es como, no sé, una marca distintiva que el Señor quiere colocar en nosotros. Entonces, que Dios nos creó específicamente para portar ese sello y que ese sello, digamos, es lo que de una u otra manera nos protege y nos puede llevar a la eternidad. Entonces, si de pronto podría decirse de esa manera. Por ese sello, digamos que aquí en este capítulo, de pronto como que tiene una importancia como especial. Y que, por ejemplo, ¿cuál es ese sello para nosotros? Y creo que en alguna vez lo mencionamos, pero ¿qué es lo que nos sella a nosotros de que somos hijos de Dios? Yo creo que ese sello es el sello del Espíritu Santo. El día que recibimos a Jesús tenemos el sello del Espíritu Santo, el cual nos va a identificar.
Eso es, Y Nidia, nosotros tenemos esa certeza de que ese es el sello que tenemos todos los que somos cristianos y creemos y hacemos la voluntad de Cristo Jesús. es el sello. El sello de nosotros, no, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes les tocó, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño que había un presidente en Rusia que era Gorbachev, ¿se acuerdan? Y que él tenía acá como un lunar en la frente y la gente decía que ese era el sello de la bestia, porque nosotros a veces, y a muchos cristianos salieron con eso. Pues yo estaba muy pequeño cuando eso, pero hemos pensado que el sello es una cosa física, una cosa así. No, mire, el sello, para nosotros, el sello es que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el sello del Espíritu Santo que nos sella como hijos de Dios y que, como dice Pablo, son como esas arras, esa garantía de la herencia que vamos a tener. Sí, Luzma. No, iba a decir eso, que eran las arras, la garantía, eran las palabras exactas, vea. Es la garantía de que somos hijos de Dios. Ajá. Bueno, muy bien. Algo más frente a ¿qué nos habla este capítulo acerca del ser humano, de nosotros como humanos? ¿Qué encuentran ustedes ahí? Pero podía participar un momentico antes acerca de lo que habla de Dios y de Jesús, ¿dónde lo veo yo? ¿Dónde veo? Podía claro, Nidiecita. aportarte algo. Dice en el versículo 3, y el otro ángel vino y entonces se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con todas las oraciones de los santos. Pues creo yo, o no sé, voy a aportar, que para mí estas son las oraciones que los cristianos, los hijos, nosotros tenemos que ser santos para estar delante de Dios y que nosotros hacemos oraciones y esas oraciones son llevadas a la presencia, pero fuera de eso Dios en su infinita misericordia dice aquí que llevan ante la presencia de Dios estas oraciones de los santos y como que añade más bendición, más poder de todo lo que nosotros creemos y podemos ver y palpar, porque yo veo ahí la soberanía de Dios representada en ese gran amor para con nosotros como pueblo de Dios. Exacto, esa es una apreciación muy bonita, muy bonita. Miren lo interesante de esto, antes de que hablemos un poquitico acerca de, porque ahí está condensado, lo que acaba de decir Nidia, está condensada de qué vemos del ser humano, pero piensen en esto. Las oraciones del pueblo de Dios más el incienso es lo que el Señor junta y luego, digamos, en el versículo 4 dice que lo derrama sobre la tierra. En el versículo 5 entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Y estamos hablando acá de juicio, de las advertencias de Dios. Y esas oraciones del pueblo de Dios son esas oraciones de clamor por justicia. Dios aquí está haciendo justicia y Dios está trayendo justicia y juicio sobre la tierra y ahí están las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué encuentran ustedes acerca del pueblo? ¿Qué nos habla de nosotros como seres humanos? ¿Qué dice el capítulo que somos? Pues Andrés, yo veo con preocupación que lo que nos muestra de los seres humanos es que somos tercos, insensatos, pecadores, alejados de todo lo que él ha dicho, porque debido a eso, estos primeros 4 ángeles, en todo lo que hacen siempre hay una tercera parte, que además me tiene no entiendo mucho lo de la tercera parte, pero en esa tercera parte siempre acaban con todo lo que hay. Acaban con la naturaleza, acaban con los animales en el mar, acaban con los barcos que hay en el mar, acaban con las personas. Y estamos hablando de que hay personas que van a tener un sello que los va a salvar, pero ahí no está diciendo que va a salvar a nadie, sino que una tercera parte fue destruida. Entonces, eso lo ocasiona el hecho o el comportamiento de las personas porque no se han acogido a la ley de Dios.
O sea, es lo que yo puedo ver. O sea, los seres humanos en ese momento estamos vueltos, mejor dicho, una nada. Porque viene, claro, viene juicio sobre la tierra, o sea, el juicio viene, ¿por qué? Porque por el pecado del ser humano, o sea, de ahí viene el juicio. Digamos que la tercera parte, yo no encuentro un simbolismo para explicar qué es lo que quiere decir. Lo que creo es, y lo mencioné antes, acuérdense que Juan tiene algo en mente y cuando lo va escribiendo, él pasa, digamos, pasa de los sellos a las trompetas, a las copas. Y cada vez es como si se fuera abriendo más el panorama de lo que va a pasar. Entonces, acuérdense que con los sellos, las cosas que pasan en los sellos afectan a una cuarta parte. O sea, es como si fuera en incremento el juicio, como si fuera en incremento el sufrimiento, digámoslo así. O sea, los sellos afectan una cuarta parte de la humanidad, pero ya las trompetas afectan a una tercera parte, o sea, más. Pero las copas, en algunas de ellas ya se afecta a toda la humanidad. Entonces es como una especie de progresión del juicio de Dios hasta llegar a la culminación. Esa es más la interpretación de la tercera parte que yo veo en ese punto. No veo, digamos, un contenido simbólico a la tercera parte, sino es al incremento del sufrimiento. Y además que es que matemáticamente no nos daría, porque si dividimos en terceras partes sería solamente 3 y ya van 4 mandando a terceras partes, entonces no alcanzamos a cubrir la Tierra. ¿Sí? O sea, tiene que tener un sentido distinto, porque si dividimos el planeta en 3 partes, supongamos la Tierra en 3 partes, y cada uno manda una tercera parte a destruir, ya van 4 partes, ya llevamos más de un planeta destruido. Entonces, No, porque cada una, o sea, afecta a una tercera parte no sé, Jonathan iba a decir algo, ¿cierto? Sí, porque lo que yo interpreto, entiendo, es que son tercios, pero en diferentes espacios. Escenarios. Habla primero Sí. del mar y después habla de los manantiales. Primero la tierra, después el mar, después los manantiales y los ríos, y después habla del sol y la estrella. O sea, son tercios, pero como de escenarios, más no de porcentajes totales. No de la plenitud de la tierra, sí. Sí, así también lo veo yo. Ahora, frente a ¿qué vemos acerca del ser humano? Por ejemplo, ¿quién vio que aquí nos habla de nosotros? Lo que dijo don Edgar es muy cierto, sí, habla de una humanidad que se fue en contra de Dios y aquí está viviendo las consecuencias de haberse rebelado, pero también nos habla de un pueblo que adora. Que ora. Que ora, Señor. Que adora al Señor. Ora y adora adora al Señor. oraciones. Por Un ejemplo, pueblo miren que ora e intercede ante Dios. Sí. es exacto, el pueblo que ora, y él hace mucho énfasis en eso, en las oraciones, y mire lo que dice, un pueblo, las oraciones del pueblo de Dios, o sea, de los que están sellados, y como mencionaba Nidia ahora, las oraciones del pueblo santo de Dios, o sea, el Señor también nos llama santos, y eso es muy bonito, porque vemos acá al ser humano como está el contraste, los que no están sellados y los que tienen que vivir las consecuencias de la rebeldía de la humanidad, pero también un pueblo que cree en el Señor, porque el que ora es el que cree, confía en el Señor, pero también dice un pueblo santo, un pueblo que, acuérdense que la palabra santo, digamos, en su raíz significa apartado, o sea, un pueblo que no se dejó contaminar por todo lo que este mundo le estaba ofreciendo, sino que se apartó y vivió para el Señor. Eso también es muy bonito. ¿Alguien más? Sí, frente a eso, pensaba yo también ahí que, o sea, que como estamos pues estaríamos las personas, ¿cierto? Selladas por el Espíritu Santo y las personas que van a estar en el juicio porque están alejadas de Dios, entonces ahí habla del tema de la oración y habla del tema de la oración del pueblo de Dios, que van a estar como, o sea, en ese momento, ¿cierto? En el periodo de tiempo van a estar personas selladas que tienen al Señor en su corazón y las que no. Pero llama mucho la atención eso, que habla acá que las personas que tienen en el corazón, bueno, que tienen el sello del Espíritu Santo, son las que claman a Dios, y que a lo largo de la Biblia, no en todas las circunstancias que se presenta, quien que clama a Dios es su pueblo,
y por eso el pueblo, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque pues la Biblia lo dice, que es el pueblo que llegue, ¿cierto? Mi pueblo que llama mi nombre, clama a mí, y esto acá, entonces es como un mensaje también de esperanza, de las oraciones y que a pesar de la situación que se esté viviendo, porque acá lo que hablamos la semana pasada, que en el capítulo 9 se habla, ¿cierto? Que los que tienen el sello no van a ser como dañados, van a oír, ¿cierto? Las otras trompetas, entonces, pero el pueblo de Dios está ahí y ora y clama al Señor. Entonces, todas esas oraciones son las que llegan al Señor, porque el Señor ahí está siendo juez, está siendo ya juez, está cumpliendo su papel de juez. Cuando se habla acá de las trompetas, entonces que el Cordero rompió el sello, que pues lo que usted nos hablaba ahora y que varios pues han también dicho que es el Cordero, que es el Señor, que está llegando, ¿cierto? Vino a traer su juicio por el pecado que hay en la tierra, pero como su pueblo ora, y que es finalmente como el llamado que siempre nos hace el Señor, que sin importar las circunstancias, estemos orando y estemos clamando a Él. Como vimos en este capítulo, hay mucha similitud o sea, él coge muchos elementos de Moisés y de lo que vivió el pueblo en Éxodo, ¿se acuerdan? Y todas las plagas aquí están. Acuérdense por qué comienza el juicio de Dios para el faraón y para Egipto. ¿De dónde comienza todo lo que sucede con Moisés? Y acuérdense que el Señor le dice a Moisés, he escuchado que el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Sí. Exacto. Entonces miren lo interesante. Así como Moisés es levantado por el Señor como el libertador del pueblo de Israel, que de alguna manera todos los personajes del Antiguo Testamento, incluyendo Moisés, son una figura de Cristo. O sea, nos están mostrando que alguien mucho superior a Moisés va a venir a liberarnos también, pero en ese caso el Señor levanta a Moisés para liberar al pueblo por las oraciones del pueblo que hicieron por 400 años. O sea, el Señor no se olvidó de las oraciones del pueblo que estaba oprimido por tantos años. Aquí también el Señor nos está diciendo esas oraciones que ustedes hicieron en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, tampoco se han olvidado y aquí están guardadas. Entonces es un pueblo que ora y por eso la oración no es en vano, la oración es parte de nuestra identidad como cristianos. ¿Qué tal si terminamos con este último? ¿Qué nos lleva este pasaje a hacer prácticamente? ¿Qué podemos vivir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué debemos hacer o obedecer después de leer este capítulo 8? Pero primero es que hay que orar todo el tiempo. Sí. Es inevitable. Y me entra aquí una sensación de algo, o sea, pareciera ser que en el momento las oraciones que les llegan a Dios, lo que buscan es que Dios haga algo para arreglar lo que está pasando en la tierra, porque aparece un entonces, en el versículo 5 empieza con un entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas de fuego del altar y lo lanzó, como si la respuesta a las oraciones que subieron con el incienso a Dios hubiesen provocado esa reacción, ¿cierto? Ese inicio de lo que debería pasar. Y lo otro es que se diferencia que el Cordero, o sea, Jesucristo, tiene una función y Dios tiene otra. Exacto, muy interesante ese aporte. Muchas gracias, don Edgar. Sí, es un capítulo que nos llama a la práctica, a la oración. Las oraciones de ustedes no son en vano, o sea, están acá y generan eso que dice don Edgar, que el Señor actúa, así como actuó con Moisés, que escuchó la oración del pueblo e intervino en la historia y levantó a Moisés para liberar al pueblo. Cuando el pueblo de Dios ora, el Señor interviene, el Señor hace justicia, porque mucho del clamor que sube del pueblo es ese clamor por la injusticia, ese clamor por el dolor, por lo que está sucediendo, por el sufrimiento. ¿Qué más nos lleva a este capítulo a obedecer o a practicar? ¿Alguien más y terminamos orando? Andrés, ¿sí me escuchas? ¿Puedo ver? Se le escucha un poquito, pero sí. Se ve el gato, pero sí. No, se escucha entrecortado, Adrianita. Se escucha entrecortado. Ahí se escuchó un poquitico bien. No, todavía no.
Wow. Hágale, Adrianita, se escucha bajito, pero se escucha. ¿Será que intento? Sí. Inténtelo ahí, a Ay, ver. Hágalo. A ver, si lo que veíamos una similitud también con lo que hablabas de Moisés, que justo las plagas pasaron antes del éxodo, la salida final, la liberación final. Y en estos últimos tiempos también puede ser todas estas plagas que nos dice aquí, puede ser también como el último éxodo del pueblo de Dios a una liberación total. No es que Bueno, el Señor nos hubiera liberado en la cruz, pero mientras Dios es uno siempre sufriremos. Entendí algo de las plagas de Moisés y cómo el pueblo de Dios también está en un éxodo hacia la tierra prometida, algo así, ¿no es cierto? Más o menos. Porque es que no. Sí, no toca. Sí, no. Pero es muy interesante No, es que y la verdad, el pueblo, nosotros estamos en un éxodo. El Hebreos dice que el pueblo de Dios está caminando hacia la tierra prometida, al día de descanso, al día de reposo. Para nosotros el día de reposo es una persona, es Cristo. O sea, nosotros ya encontramos la plenitud y la vida eterna es Jesús. Pero digamos que estamos en lo que es el ya y todavía no, en ese camino del éxodo hasta que todo esté en plenitud de lo que Dios quiere. Bueno, muchas cosas que podríamos hablar más frente a este capítulo, pero me gustaría que termináramos orando. Y sí quisiera animarlos al menos a mí también me ha hablado este capítulo a llevarlo a la práctica y es a la oración, a orar más. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces el diablo y yo mismo pienso que, ¿para qué orar? Si no va a pasar nada, eso no tiene sentido. Pero este capítulo nos recuerda que el Señor no se queda con esas oraciones guardadas. El Señor escucha la oración de su pueblo. Andrés, una cosita. Yo oro en muchas ocasiones y le pido a Dios que saque a la luz como tanta maldad, o en el gobierno, o cuando que pudieron identificar que iban a detonar una bomba, pero que no lo hicieron, que el Señor descubra, saque a la luz todo eso. Y cuando veo en las noticias, yo digo, Señor, las oraciones no son en vano. Dios sí nos escucha. Entonces nosotros tenemos que también orar por protección para Colombia, para nuestras vidas, por todo, tanto por qué orar. Amén. Imagínense, o sea, uno no se da cuenta, pero tantas cosas que suceden a diario en nuestras vidas que el Señor ha respondido a oraciones. Entonces, amén. Sí, Luzma, le puedo pedir que termine orando, Luzma, ahora ya que intervino esta última y despídanos en oración, por favor, Luzma. Bueno, amén. Señor Padre Celestial, te doy esta noche infinitas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu compañía. Gracias por cada persona que cada 8 días está pendiente, quiere aprender de ti. Gracias, gracias Señor, porque tú pones ese querer como el hacer en nuestros corazones. Gracias Padre Celestial, porque hoy tú nos refuerzas y nos motivas a que estemos orando más y más. Las oraciones que hacemos no son en vano, Señor. Creemos en un Dios grande, justo y misericordioso para aquellos que son tus hijos, para aquellos que doblan las rodillas, Señor, delante de tu altar. Papito Dios, gracias. Gracias por cada persona. Oro porque tú nos bendigas en esta noche, nos permitas tener un buen descanso y tú que conoces nuestras necesidades, las necesidades de cada uno de nosotros. Obra conforme a tus planes y tu santa voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, a todos, hermanos, Dios los bendiga. A Ana, Adriana del Basto, a todos los que están conectados, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Acuérdense, es la misma dirección de esta. Compártansela a los otros que seguramente se perdieron en la anterior, pero es la misma dirección cada 8 días a partir de adelante. ¿Listo? Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Esperemos mucho. Chao. Bendiciones. Hasta mañana. Chao. Gracias, gracias.